Our second speaker is Alejandra Vitale from Buenos Aires, and she will be speaking with an interpreter. The interpreter will be helping her out with the English translation. Buenas tardes. En primer lugar, agradezco a la Universidad Good DePaul. Good afternoon. First of all, I would like to very much thank DePaul University. También especialmente a René de los Santos Above all, in particular, to René de los Santos, por la iniciativa de hacer este simposio, to take the initiative to create this symposium, a todos ustedes por estar aquí and to all of you for attending, y a la intérprete que hace posible que me pueda comunicar con ustedes. and to the interpreter who makes it possible to speak to all of you. El título de mi exposición es Retórica y Argumentación, la prensa escrita golpista en la Argentina, 1930-1976. The title of my paper is Rhetoric and Argumentation, Coup-Sympathetic Written Media in Argentina, 1930 to 1976. La historia política argentina del siglo XX está asignada por un periodo de más de 40 años que se inicia en 1930 y se cierra en 1976, en el que se sucedieron 6 golpes de Estado: el de 1930, 1943, 1955, 1962, 1966 y 1976. En la construcción del consenso a favor de dichos golpes militares se destaca el papel desempeñado por la prensa escrita. En relación con ello, esta exposición tiene como objetivo caracterizar, desde las propuestas de Perelman y Olbrecht Titeca y de Amosí, las principales estrategias retóricas empleadas por los editoriales y comentarios emitidos por los medios gráficos de la Argentina para argumentar a favor de los sucesivos quiebres de la democracia. Asimismo, aspira a ejemplificar con estos discursos golpistas la noción de memoria retórico-argumental. Argentine political history in the 20th century is distinctively characterized by a period of more than 40 years, starting in 1930 and ending in 1976, in which 6 military coups occurred, namely that of 1930, 1943, 1955, 1962, 1966, and 1976. The role played by the written media in creating a consensus in favor of these military coups is particularly worthy of note. In this regard, the purpose of this paper is to characterize, based on the premises of Perelman and Olbrecht Titeca, ¿correcto lo digo bien? Sí. And Amosí, the primary rhetorical strategies used by editorials and opinion essays expressed by the graphic media in Argentina in order to argue in favor of the successive breakdowns of democracy. Similarly, this paper seeks to provide examples of the notion of memory as rhetorical argumentation using coup-sympathetic discourse. El marco general que guió el estudio de los discursos golpistas es la tendencia francesa de análisis del discurso, en la que se destaca la noción de memoria discursiva, definida por Courtine como el retorno, reformulación o olvido en la actualidad de un acontecimiento discursivo de enunciados ya dichos con anterioridad. Con filiación en esta tradición teórica, en América Latina, particularmente en Brasil y en Argentina, la memoria discursiva es estudiada por Arnoux, 2005-2006, Indursky, 2003 y Sopi Fontana, 2005. En estos trabajos, la memoria discursiva es abordada como constructora de identidades nacionales o políticas y como régimen de enunciabilidad, matriz de inclusión y de exclusión de enunciados que determina lo que puede o no ser dicho desde diferentes posiciones ideológicas. Sin embargo, estos trabajos no focalizan la dimensión argumentativa de la memoria discursiva, es decir,
cuando el retorno y reformulación de lo ya dicho está en función de la persuasión. Por ello, introduje la noción de memoria retórico-argumental para dar cuenta del retorno, reformulación o olvido en una serie discursiva de estrategias retóricas que tienen la función de generar la adhesión a favor de una tesis, en el caso aquí analizado, el apoyo a los sucesivos golpes militares en la Argentina. The general theoretical framework which guided the study of coup sympathetic discourse is the French approach to discourse analysis. Arnaud Chardot y Mengenot, in which the notion of discursive memory, as defined by Courtine, 1994, stands out as repetition, reformulation, or oblivion during the present moment of a discursive event of statements previously made. Drawing on the theoretical tradition in Latin America, particularly in Brazil and Argentina, discursive memory has been studied by Arnaud, 2005, 2006, Indorsky, 2003, and Zoppi Fontana, 2005. In these studies, discursive memory is approached as a construct of national or political identity and as a system capable of formulating statements and a matrix of inclusion and exclusion of statements which determine what can or cannot be said from different ideological positions. However, these studies do not bring into focus the argumentational dimension of discursive memory. In other words, when the repetition and the reformulation of what has already been said occurs by virtue of the need to persuade. For this reason, I introduced the notion of memory as rhetorical argumentation, Vitale, 2006, in order to account for the repetition, reformulation, or oblivion of a discursive series of rhetorical strategies which serve the function of generating support for a thesis, specifically in the case under analysis here, support for successive military coups in Argentina. El estudio realizado comprueba que los discursos golpistas fueron claramente mayoritarios en la prensa escrita argentina durante el periodo 1930-1976 y que se pueden identificar dos memorias retórico-argumentales golpistas cuyos discursos fundadores surgen para apoyar el golpe militar de 1930. Denominé a una memoria retórico-argumental golpista liberal y a la otra memoria retórico-argumental nacionalista antiliberal, porque estas memorias son inherentes a dos sectores del espectro de las derechas. La memoria golpista liberal se vincula con la derecha llamada conservadora, caracterizada por la historiografía, Magui Deutsch 2003-2005, Roth et Alter 2001, como el sector más moderado de las derechas, que acepta el gobierno representativo y otros principios liberales en grado variable, se beneficia del orden existente y se esfuerza por mantenerlo, pero que en momentos de aguda crisis social puede asumir posiciones extremas. La memoria golpista nacionalista antiliberal se vincula con la derecha que la historiografía llama nacionalista, caracterizada como el sector más extremo de las derechas, que encontró un legado en el fascismo europeo de los años 30, desprecia el electoralismo de un marcado antiliberalismo y promueve cambios drásticos, aunque no inspirados en el marxismo. Estas memorias retórico-argumentales no constituyeron bloques cerrados ni homogéneos, dado que compartieron estrategias retóricas a la vez que polemizaron entre sí por la orientación ideológica que debían seguir los gobiernos militares. En efecto, la memoria golpista liberal argumentó a favor de que las Fuerzas Armadas instauraran una democracia limitada o proscriptora, mientras que la memoria golpista antiliberal apoyó a las Fuerzas Armadas para que crearan un nuevo orden de tipo corporativo. The study undertaken establishes that coup sympathetic discourse clearly predominated in the Argentine written media during the period between 1930 and 1976, and that two strands of coup sympathetic memories as rhetorical argumentation can be identified, whose originating discourse arose in order to support the military takeover of 1930. I have termed one memory as liberal coup sympathetic rhetoric as an argumentational construct
while the other memory is anti-liberal, nationalist rhetoric, also as an argumentational construct, because these memories are inherent to two sectors within the spectrum of right-wing thought. The liberal coup-sympathetic rhetoric is linked to what has been designated as the conservative right, characterized by historiography, Migi Deutsch, 2003, 2005, Rock et al., 2001, as the more moderate right-wing sector, which accepts representative government and other liberal principles to varying degrees, benefits from the existing order, and strives to maintain it, but which, in times of acute social crisis, may assume extremist positions. The anti-liberal and nationalist coup-sympathetic memory, as argumentational rhetoric, is linked to the right, which historians have termed nationalistic, characterized as the most extreme sector in right-wing thought, itself inheriting the legacy of European fascism of the 1930s. It despises electioneering from the perspective of a marked anti-liberalism and promotes drastic changes, although not Marx-inspired. These memories, as rhetorical argumentation, do not constitute closed or homogeneous blocks, since they share rhetorical strategies, although they compete with one another as to the ideological path which the military governments should follow. In effect, the liberal coup-sympathetic memory rhetorical memory argues in favor of the armed forces installing a limited or prescriptive democracy, while the anti-liberal coup-sympathetic memory supported the armed forces so that they would create a new order of the corporate type. Principales estrategias retóricas de las memorias golpistas. Los tópicos. Una de las estrategias retóricas características de las memorias retórico-argumentales golpistas fue el retorno y reformulación de un conjunto de tópicos, entendidos no en el sentido aristotélico de formas vacías que sirven para tomar argumentos válidos para cualquier tema, sino, siguiendo a Mossy, como elementos que pertenecen a la doxa y que son considerados evidentes por un grupo social determinado. De allí que se manifestaran de modo recurrente en descripciones definidas e indefinidas y en nominalizaciones, formas sintácticas vinculadas con el efecto de evidencia. De esta manera, para apoyar los sucesivos golpes militares, la memoria retórica argumental golpista liberal y sus discursos fundadores en 1930 esgrimieron los tópicos que sinteticé con las siguientes fórmulas, provenientes en muchos casos del despliegue de las nominalizaciones que los manifiestan. El gobierno derrocado no respetaba la democracia, las Fuerzas Armadas restablecerán la democracia. El gobierno derrocado no respetaba la Constitución, las Fuerzas Armadas la respetan. El gobierno derrocado conculcaba las instituciones y las Fuerzas Armadas restablecerán las instituciones. La manifestación de estos tópicos se fue adaptando a las diversas coyunturas golpistas y si ustedes quieren conocer más detalles, después pueden preguntar. Estos tópicos se expresaron de modo recurrente en la técnica argumentativa denominada por Perelman y Olbrich disociación de las nociones, mediante la cual la noción de democracia fue disociada en una falsa e inauténtica, la respectivamente vigente durante los gobiernos de Hipólito Yrigoyen, Juan Domingo Perón e Isabel Perón, y una democracia verdadera y auténtica, la que restaurarían las Fuerzas Armadas. Primary rhetorical strategies found in coup-sympathetic memories. The topics. One of the characteristic rhetorical strategies of coup-sympathetic memory as rhetorical argumentation is the repetition and reformulation of a set of topics, understood not merely in an Aristotelian sense as consisting of empty